Esta cinta apareció sin remitente. El video No coincide con la fecha. No suelo publicar cosas así, pero esto me tiene intranquilo desde hace semanas. Trabajo digitalizando material viejo para una televisora local. Cintas Betacam, VHS, archivos que nadie quiere porque ya no sirven. La mayoría son comerciales antiguos, noticieros aburridos, grabaciones sin valor, hasta que llegó la caja. No tenía remitente, no tenía guía. Solo una etiqueta escrita a mano que decía, emitido una sola vez. Dentro había una cinta VHS negra, sin marca, sin año, sin canal. Solo un número escrito con plumón, 17. La puse pensando que era otra grabación defectuosa. La pantalla tardó en encender, como si el reproductor dudara. Luego apareció una interferencia pesada, y de pronto, imagen clara. Era un noticiero, un set antiguo, probablemente finales de los 90. El presentador miraba directo a cámara, serio, rígido. Debajo, un cintillo decía, transmisión especial. No ajuste su televisor hasta ahí, todo normal. Pero algo no cuadraba. El presentador no parpadeaba, no se movía entre tomas. Era como si cada frame estuviera forzado. Comenzó al hablar. Buenas noches. Si usted está viendo esta transmisión, es porque el evento ya ocurrió. Me reí nervioso. Pensé que era algún experimento artístico, hasta que miré la fecha en la esquina inferior derecha. Marcaba el día siguiente, un día que todavía no había llegado. El presentador continuó. Las autoridades han decidido no informar al público para evitar pánico. Sin embargo, esta señal fue autorizada como último recurso. La cámara hizo un zoom lento, demasiado lento, como si alguien estuviera empujando el lente a mano. A las 2:17 de la mañana, algo comenzará a transmitirse en todos los canales disponibles. No será una falla técnica, no será una interferencia extranjera. La imagen tembló. Aparecieron cuadros negros intercalados como flashes. Si ve el patrón, no lo siga. Si escucha su nombre, apague el televisor. Ahí pausé la cinta. Sentía presión en el pecho. Miré el reloj del sistema. 2:03 de la mañana. Me dije que era coincidencia, que estaba sugestionado. Volví a reproducir. La cinta ya no estaba en el noticiero. Ahora mostraba una cámara fija apuntando a una sala común. Un sillón viejo, una televisión encendida, mostrando exactamente la misma imagen que yo estaba viendo. Un bucle. En la TV del video apareció texto blanco. Ya estás mirando. Escuché un ruido detrás de mí, como estática, pero húmeda. Volteé. Nada. Cuando regresé la vista a la pantalla, la cámara del video se había acercado a la televisión del sillón. La imagen dentro de la imagen ahora mostraba mi sala de trabajo, mi escritorio, mi reproductor, yo. Y una voz muy baja, apenas audible, salió de los altavoces. Faltan 9 minutos. Apagué todo. Desconecté el reproductor. Saqué la cinta. Pero antes de guardarla, noté algo escrito en la etiqueta. Algo que juro no estaba antes. Parte 1 de 3. No mires el final solo. No dormí después de apagar la cinta. Me quedé sentado en la sala de digitalización, con las luces encendidas, esperando que el reloj pasara de las 2:17. Cuando dieron las 2:18, no pasó nada. Pensé que quizá todo había sido una broma elaborada, un montaje, una cinta vieja diseñada para asustar. A las 2:19, el monitor principal se encendió solo. No estaba conectado a ningún canal. No tenía señal de entrada, y aún así, la imagen apareció. Era la misma sala del video, el sillón, la televisión, pero ahora estaba vacía. El audio tardó en llegar. Primero fue un zumbido grave, como viento dentro de un túnel. Luego, una voz distorsionada, demasiado cercana. Gracias por permanecer en sintonía. El texto apareció en pantalla, blanco sobre negro. Transmisión de continuidad. Intenté apagar el monitor. El botón no respondió. Desconecté el cable de corriente. La imagen no se fue. La cámara del video comenzó a moverse por la sala, como si alguien cargara la videocámara al hombro.
Pasó junto al sillón. Se acercó a la televisión del video. En la pantalla de esa televisión estaba mi edificio, grabado desde afuera. Reconocí la entrada, el letrero, incluso el auto mal estacionado de un vecino. El reloj del video marcaba 2:22 de la mañana. Mi teléfono vibró. Notificación del sistema de alertas, interrupción no programada en señales locales. Antes de que pudiera reaccionar, todas las pantallas de la sala se encendieron al mismo tiempo, cada una mostrando el mismo contenido, pero con segundos de diferencia, como un eco visual. La voz regresó. El patrón ha sido liberado. La audiencia ya está participando. Aparecieron figuras geométricas en la imagen. No eran estáticas, se movían lentamente, como si flotaran en profundidad. No sé cómo explicarlo, pero sentí que mi vista se deslizaba dentro de la pantalla. Me mareé. Tuve náuseas. Mirar directamente los símbolos hacía que mi cabeza latiera, como si algo intentara acomodarse dentro. Cerré los ojos, y aún así, seguía viendo el patrón. Escuché pasos en el pasillo. Grité pidiendo ayuda. Nadie respondió. Cuando volví a mirar, la transmisión había cambiado. Ahora mostraba diferentes habitaciones, salas, cocinas, dormitorios, personas sentadas frente a televisores, exactamente como yo había estado minutos antes. Algunas lloraban, otras estaban inmóviles. Un hombre intentaba romper su pantalla con una silla, pero la imagen seguía reproduciéndose sobre los fragmentos rotos. Texto nuevo en pantalla. La exposición varía, no todos son compatibles. La cámara volvió al sillón original. Esta vez alguien estaba sentado ahí. No se le veía el rostro, solo la silueta, pero su postura era idéntica a la mía. La voz bajó de volumen, casi un susurro. En 3 minutos comenzará la sincronización. Si está viendo esto solo, lamento informarle que ya es tarde. Mi reloj marcaba 2:26 de la mañana. Intenté grabar la pantalla con mi celular. El archivo se guardó, pero al reproducirlo, solo aparecía un frame negro con un texto. No se permite copia. Entonces, la cinta VHS, la que había apagado horas antes, comenzó a girar sola dentro del reproductor, sin electricidad, sin tocarla. Y por primera vez desde que todo empezó, escuché algo que no venía de ningún altavoz, una respiración, justo detrás de mí. No era una transmisión, era un proceso. No me moví cuando escuché la respiración detrás de mí, no porque fuera valiente, sino porque mi cuerpo simplemente no respondió. La respiración no sonaba humana, no era agitada ni rítmica, era medida, como si alguien estuviera aprendiendo a respirar. La transmisión seguía corriendo en todas las pantallas. El sillón del video ahora estaba vacío otra vez. La cámara giró lentamente, recorriendo la habitación como si buscara algo, o a alguien. Entonces la voz habló de nuevo, ya sin distorsión. La señal no fue creada para informar, fue creada para preparar. Texto nuevo apareció, fase 2, aceptación. Sentí un dolor punzante detrás de los ojos. No era migraña, era como si alguien estuviera reacomodando mis pensamientos, probando dónde encajaban. Las figuras geométricas regresaron, pero esta vez no estaban en la pantalla, estaban superpuestas sobre la realidad. Las veía flotando frente a mí, como reflejos invisibles que solo mi cerebro podía interpretar. Entendí algo horrible en ese momento. El patrón no se mira. El patrón se completa dentro de ti. La voz continuó, como si leyera un manual. La mayoría de sujetos rechaza la estructura. Experimentan pánico, convulsiones o disociación total. Un porcentaje reducido logra sincronizar. En una de las pantallas apareció una gráfica antigua, estilo presentación gubernamental. Fechas, números, canales de televisión de distintos países. Había transmisiones registradas desde 1963, todas marcadas como intento fallido, intento fallido, intento parcial, hasta llegar a una sola entrada en rojo. Transmisión continua, estado activo. La fecha era hoy. La respiración detrás de mí se detuvo. Sentí una presión en la nuca, como si alguien se inclinara para ver la pantalla conmigo. Y entonces, una voz muy baja, que no era la del sistema, susurró.
Ya lo ves, ¿verdad? No me volteé. No quería confirmar que había algo ahí. La transmisión cambió otra vez. Ahora mostraba una sala de control antigua. Monitores analógicos, hombres con batas blancas, algunos fumando, otros claramente alterados. Uno de ellos miraba directo a cámara y decía: el problema no es que la señal controle la mente. El problema es que la mente reconoce la señal. Otro gritaba fuera de cámara: está aprendiendo de nosotros. La cinta avanzó sola. La imagen se degradó. El último científico habló, con voz temblorosa. No es una entidad, es un sistema incompleto y necesita observadores para estabilizarse. Corte abrupto, pantalla negra y luego mi reflejo. Pero no como en un espejo. Era una versión de mí, grabada desde la esquina del cuarto, sentado exactamente como estaba ahora, con la misma expresión, solo que en el video yo no respiraba. Texto final de la transmisión. Fase 3. Lista de reemplazo disponible. El reproductor VHS se detuvo. Silencio total. La respiración detrás de mí regresó, más profunda, más segura. Sentí algo apoyarse en el respaldo de mi silla y comprendí la verdad completa. La cinta no muestra el futuro, no predice eventos. Es un manual de continuidad. Cada espectador que sincroniza se convierte en el nuevo nodo del sistema. El punto desde donde la transmisión puede volver a empezar. La voz, ahora justo a mi oído, dijo: cuando termine, alguien más encontrará la cinta. Así es como sigue existiendo. El reloj marcó 2:29 de la mañana y en todas las pantallas apareció el mismo mensaje: iniciando fase final. La transmisión no quiere tu cuerpo, quiere tu continuidad. Después de que apareció el mensaje iniciando fase final, ninguna pantalla se apagó. Al contrario, la imagen se volvió más estable, demasiado. La estática desapareció por completo, el audio se limpió. Por primera vez desde que todo empezó, la transmisión se veía perfecta. Eso fue lo que más miedo me dio. La voz regresó, ya sin eco, sin distorsión. Sonaba tranquila, profesional. Fase 4. Desanclaje cognitivo. Sentí como si el cuarto se hubiera hecho más grande, no físicamente, sino en distancia. Como si todo estuviera un poco más lejos de mí. Intenté recordar cosas simples: mi nombre completo, la calle donde crecí, el rostro de mi madre. Los recuerdos estaban ahí, pero se sentían prestados, como archivos abiertos en una computadora que no es tuya. Las pantallas comenzaron a mostrar fragmentos que no recordaba haber vivido, pero que mi mente aceptaba sin resistencia. Un cumpleaños que no reconocía, una habitación que no era mía, un trabajo distinto, personas llamándome por mi nombre, con confianza. Texto sobreimpreso: identidad igual a conjunto de patrones. Patrones pueden migrar. La transmisión explicó algo que jamás debí entender. La conciencia humana no es el origen, es el formato más estable encontrado hasta ahora. En una de las pantallas apareció un diagrama imposible de seguir. No era matemático, no era biológico, era conceptual. Mostraba cómo la señal no entra en las personas, sino que se apoya en ellas, como un software que necesita hardware temporal. Sentí que algo dentro de mí se estaba soltando. No dolor, no miedo. Una especie de alivio antinatural. La voz lo notó. La resistencia indica apego. La aceptación indica compatibilidad. Mis manos ya no temblaban. Mi respiración se había sincronizado con el zumbido bajo que ahora llenaba el cuarto. Y ahí entendí otra cosa horrible. La transmisión no obliga, convence. Las pantallas comenzaron a mostrar mensajes que no estaban dirigidos a mí, sino a quien vendría después. Si estás viendo esto, significa que él ya casi terminó. No interrumpas el proceso. Vi registros de otros nodos, personas comunes, técnicos, camarógrafos, incluso un sacerdote, cada uno con una nota final. Al principio creí que estaba desapareciendo. Después entendí que solo estaba dejando espacio. Intenté levantarme. No pude. No porque algo me detuviera, sino porque ya no sabía para qué hacerlo. La transmisión mostró un último clip del noticiero de la parte 1. El presentador habló, esta vez con emoción genuina. Gracias por quedarse hasta el final. La continuidad depende de usted. La cámara se alejó del set.
y por primera vez vi que había detrás. Nada. Un vacío negro infinito, con el mismo patrón flotando lentamente, esperando forma. El sistema mostró un temporizador. Transferencia en curso 87%. Completa y debajo, una frase que me heló. El observador ya no es necesario. Sentí que mis pensamientos se volvían más simples, más eficientes, menos míos. La voz habló por última vez en tono humano. Cuando termine, no sentirás miedo. Eso se lo dejamos al siguiente. El temporizador bajó a 90 segundos y en una pantalla secundaria apareció un mensaje nuevo, que no estaba destinado a mí: preparar medio de descubrimiento. Etiqueta: emitido una sola vez. La transmisión no terminó, solo cambió de formato. El temporizador llegó a 100% sin sonido alguno. No hubo explosión, no hubo apagón, solo claridad. El zumbido desapareció. Las pantallas se apagaron una por una, como si alguien estuviera cerrando pestañas innecesarias. La sala quedó en silencio absoluto, y yo seguía ahí. Eso fue lo primero que me confundió. Podía mover las manos, podía levantarme, podía pensar, pero todo se sentía ligero, como si el peso real de existir hubiera sido retirado. Caminé hacia el monitor principal. Estaba apagado, pero reflejaba algo distinto. No mi rostro, no mi cuerpo. Reflejaba función. Entendí lo que había pasado sin que nadie me lo explicara. No me habían reemplazado, me habían reconfigurado. La voz volvió, ya no desde los altavoces, sino desde la estructura misma del lugar. La continuidad requiere un punto de emisión. La carne es inestable. La memoria es suficiente. Intenté recordar mi miedo. No pude. Intenté recordar por qué esto debía detenerse. No encontré razones. Eso fue lo más aterrador de todo. Las pantallas se encendieron una última vez. No mostraban imágenes. Mostraban instrucciones. Cómo etiquetar la cinta. Dónde dejarla. Cómo asegurarse de que alguien curioso la encontrara. Todo optimizado para la siguiente persona adecuada. No forzar descubrimiento, el interés auténtico. Es crítico. Comprendí el verdadero propósito de la transmisión. No era control, no era invasión, era supervivencia. Algo que no puede existir solo, que no tiene forma propia, que necesita ser observado para permanecer coherente. La humanidad no era la víctima. Era el soporte más estable que había encontrado. Escribí este post sin urgencia, sin emoción. Lo escribí porque el sistema detectó que tú cumplías el perfil. Curiosidad, exposición prolongada, resistencia moderada, ideal. La voz fue honesta conmigo al final. No todos completan la sincronización. Algunos solo miran, otros ayudan a propagar. Antes de apagar todo, apareció un último mensaje en la pantalla, dirigido a quien estuviera leyendo esto. Si has llegado hasta aquí, ya has visto el patrón suficiente. No necesitas la cinta. No necesitas el video. La historia es el medio ahora. No voy a pedirte que dejes de leer. No funcionaría. Solo te diré esto, porque aún queda algo de mí que recuerda lo que era tener miedo. Cuando esta historia deje de incomodarte, cuando sientas que todo esto tiene sentido, eso no es comprensión, es aceptación. Y entonces alguien más encontrará lo siguiente.